Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Pablo Lucio, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué puede decirnos de la inflación que se vive en el mundo, que afecta obviamente al Ecuador y que además es un país dolarizado? Bienvenido, le escuchamos. Muy buenos días, un gusto estar contigo, con la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. Mira, el tema es una combinación de la pandemia, porque realmente arrancó ahí el proceso inflacionario, más bien el final de la pandemia, y ahora obviamente la guerra de Rusia en Ucrania. Y creo que el tema es bastante, entre comillas, si se quiere, sencillo. La economía, un momento dado, la oferta y la demanda, que son estas dos manos, está en equilibrio. Cuando vino la pandemia, bajaron las dos, la oferta y la demanda. La oferta porque era difícil salir a trabajar y a producir, la demanda porque obviamente la gente tenía menos ingreso, había más desempleo, entonces bajaron las dos, la oferta y la demanda. Y de repente, el rato que hace un año aproximadamente, un poco menos, empezamos a salir en el mundo de la pandemia por la vacunación y mil cosas, la demanda empezó a subir, ¿no? Porque la gente ya empezó a salir, ya empezó a trabajar y empezó a recuperarse. También la gente había tenido ahorros que guardó durante la época de la pandemia. También los gobiernos inyectaron una cantidad de dinero y de gasto público y de cheques y de mil cosas. Entonces es comprensible que la demanda empezó a recuperarse rápido al salir de la pandemia, y la oferta no puede reaccionar en la misma medida. Yo he puesto varias veces el ejemplo de los containers en el mundo, ¿no? En el año de la pandemia, en el 2020, las empresas chatarrizaron muchísimos containers porque dijeron, ¿para qué tengo containers? Mejor les chatarrizo, vendo y hago algo de plata. Y rato que viene la oferta dicen de repente, caramba, necesitamos más containers. Pero los containers no se hacen de un día para otro, hay que mandarlos a hacer. Y eso sucedió con muchísimos productos, ¿no? Y con muchas inversiones. Entonces la demanda sube mucho más rápido desde mediados del año pasado que la oferta. Y creo que la gente que nos escucha sabe perfectamente que cuando aumenta la demanda de limones, por decir algo, y la oferta no aumenta, pues los precios suben, ¿no? Es decir, cuando hay más demanda que oferta, y eso sucede en el Ecuador con mucha frecuencia, eso vemos en los productos agrícolas, los limones, las naranjas, los mangos, ¿no? Cuando hay más demanda que oferta, los precios suben, y al revés, cuando hay más oferta que demanda, pues los precios tienden a caer, ¿no? Entonces, al salir de la pandemia, la demanda subió mucho más que la oferta, y eso empezó a generar el proceso inflacionario que vivimos hasta, digamos, inicio de este año, ¿no? Y a inicios de este año viene un nuevo golpe, que es el golpe de la guerra de Rusia en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, y ahí viene un nuevo golpe que afecta más a la oferta que a la demanda nuevamente, porque digamos, Rusia, Ucrania y la zona alrededor del Mar Negro es una zona productora de materias primas, de energéticos, de productos agrícolas, de fertilizantes, de una serie de cosas que son importantes en la economía mundial, ¿no? Entonces, nuevamente hay un desajuste mayor todavía entre la oferta y la demanda, ¿no? La oferta cae más que la demanda. Y entonces eso impulsa nuevamente los precios hacia arriba, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Todo ese tema de desequilibrio entre la oferta y la demanda es lo que estamos viviendo en el mundo, y es lo que llamamos, desgraciadamente, la inflación que está viviendo el mundo, y que una parte de eso se importa, viene al Ecuador, porque como tú decías, leyendo un documento, el Ecuador no es una isla en el mundo, entonces nos afecta también, ¿no? Ese es un poco, en términos generales, este desequilibrio entre la oferta y la demanda, que es la base de la inflación. Interesante análisis, Pablo Lucio. Ahora una pregunta, porque hay quienes en redes sociales están preguntándose por qué, sin una razón aparente, ha subido de precio el aceite, la papa, los huevos, el azúcar, la leche, las cebollas, entre otras. ¿Hay alguna razón lógica para entender esta subida también de otros productos? Bueno, todos los productos están en la cadena económica, ¿no? Y uno
no es que uno conoce exactamente cuál es la cadena de producción de la cebolla y del aceite y de cada uno de los productos, pero todos están metidos en la cadena donde obviamente los fertilizantes que han subido en el mundo son importantes, donde la energía que ha subido en el mundo es importante, donde hay escasez ligada en ciertos productos a las dificultades logísticas y de transporte en el mundo por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, etcétera. Es decir, no sé el caso de cada producto, pero evidentemente muchos productos se ven afectados en esa cadena, y también obviamente hay ciertos casos en que los productores o los comerciantes o quien sea dice, bueno, en medio de este relajo, digamos así la expresión, yo también me voy a cubrir, me voy a cuidar subiendo los precios, o voy a aprovechar también subiendo los precios. Hay unos que se cuidan y hay otros que aprovechan, y ahí la reacción del consumidor debe ser una reacción muy sencilla. Una es quejarse, y está bien, uno siempre puede quejarse en la vida, pero la mejor acción que uno puede tomar es no comprar ciertos productos que le parece que han subido en exceso. Puede ser que uno diga, no voy a comprar porque no tengo plata, o no voy a comprar porque me parece el colmo que hayan subido tanto, o lo que sea. La mayor parte de productos tienen sustitutos en el mundo, así que esa es la acción del consumidor, de decir, estos productos yo no voy a comprar. Bien, amigos, son las 7:51, estamos dialogando con Pablo Lucio Paredes acerca de la inflación. Ahora, hay otro factor que creo que cabe analizar aquí, Pablo Lucio, y es el tema del aumento del precio del petróleo, que está 50% quizás más alto que en el 2011 y 115 más alto que en el 2020. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo afecta la crecida del petróleo, de los precios del petróleo para los precios de los productos? Mira, la energía es un elemento básico en la sociedad. Somos una sociedad devoradora de energía. Todo se basa en la energía. El petróleo todavía representa, no sé, 40% del uso energético en el mundo. Y hay que estar conscientes que en el futuro, por más que aparezcan las energías renovables, pues el petróleo seguirá siendo importante, y obviamente la subida del petróleo en la cadena económica tiene un efecto importante, y yo diría en todos los productos, porque mira, vivimos en un mundo virtual, pero una buena parte de las cosas siguen siendo físicas. O sea, hay que transportar las cosas, ¿no? Es más, uno habla, por ejemplo, mucho del comercio, del e-commerce, ¿no? Del comercio virtual. Sí, pero el comercio virtual es para encargar las cosas. Pero luego las cosas tienen que llegarte en físico, ¿no? Tú dices, qué chévere, a través del e-commerce yo pido la comida directamente a mi casa. Sí, pero la comida tiene que llegarte, ¿no? No comes virtual, ¿no? Una hamburguesa virtual no es tan rica. Sí, la rica es la hamburguesa física que uno se come. Y entonces, en realidad, el transporte físico en el mundo ha aumentado con el e-commerce virtual, ¿no? Porque tienes que transportar mucho más productos de los que transportabas antes, y en consecuencia el petróleo, que es el que sirve para el transporte, porque la energía solar, la energía eólica, el viento y todo eso no sirve para el transporte, ¿no? Si no sirve el petróleo, pues en realidad ha aumentado la demanda de ese producto. Entonces los precios han subido, y eso, como te digo, afecta toda la cadena, empezando por el transporte, ¿no? Entonces hay un efecto en la economía, pero bueno, también en el caso del Ecuador hay un buen efecto, es que eso nos genera, como economía ecuatoriana, nos genera más ingresos. Si la memoria no me falla, el promedio del petróleo ecuatoriano fue 35 en el año 2020, fue 62 el año pasado, y este año habrá que ver qué pasa, ¿no? Estamos recién en mayo, pero digamos el promedio va a estar por encima de 80, al menos, el precio ecuatoriano. Interesante. Ahora, ¿qué se puede esperar en su conclusión de este tuit? Mencionaba que, bueno, no es tan... Es que es una inflación alta, pero menos que en otros países. ¿Qué podríamos esperar que pase para los siguientes 3 meses, por ejemplo? Que los precios sigan aumentando, que se estabilice la situación. Mira, como mencionabas tú leyendo el tuit, todavía hay un factor importante de la inflación ecuatoriana, que es el tema del transporte, ¿no? Y eso en buena parte tiene que ver
en buena parte tiene que ver en el Ecuador con el aumento de precios de los combustibles que se dio el año pasado y luego el gobierno congeló. ¿Cuándo fue que congeló los precios? Ahí por julio debe haber sido alguna cosa así, ¿no? Julio, agosto, por ahí más o menos, ¿no? Entonces todavía, digamos, tú recoges ese efecto, pero a medida que va pasando el tiempo ya ese efecto estadístico ya no va a estar presente. Yo diría que probablemente la inflación en el Ecuador podría llegar al 3-4% al año, capaz incluso menos, pero digamos que llegue al 3-4% anual, que como señalo ahí, pues es la mitad o menos de la mitad de lo que tienen otros países, ¿no? Estados Unidos en el mes de abril va a estar en el 8 y pico, en el 8 y pico por ciento. Pero yo diría, la perspectiva mundial que muchos plantean es que probablemente a nivel internacional ya se llegó al pico de la inflación, porque recordemos, la inflación es los precios que suben, pero en un momento dado dejan de subir, o sea, se mantienen altos, pero ya dejan de subir, ¿no? Entonces algunos analistas internacionales estiman que quizás a partir de mayo, junio ya se estabilice la subida de precios a nivel mundial y haya menos inflación, o sea, no menos, sino vaya frenándose el proceso inflacionario. Y por eso te digo, yo creo que si en el Ecuador llegamos hasta el 3-4%, no va a ser más que eso, y bueno, es la mitad de los demás países, lo cual digamos, es una noticia sensata, no maravillosa obviamente, pero una noticia sensata para el Ecuador, ¿no? Ahora, comparado con otros países vecinos, por ejemplo, en Colombia la inflación ha sido de 1.25%, en el Perú de 1.13%, en Argentina del 6.3%. Solo en abril. Solo en el mes. Pero en tendencia anual, para comparar, ellos están entre el 5 y el 10%. Si no me equivoco, Colombia está entre el 7 y el 8. En fin, ellos están a grosso modo el doble o el triple que el Ecuador. Y en el mejor de los casos van a estar el doble del Ecuador. Entonces yo creo que esa es una noticia razonable para el Ecuador, ¿no? Ahora, sobre lo que muchos reniegan de no tener moneda propia, de que no podemos emitir, en este caso en inflación podría resultar una ventaja que estemos dolarizados, claro. Porque no tendremos una inflación tan alta, Pablo Lucio. Mira, sin lugar a dudas, uno de los factores importantes que hace que en el Ecuador tenemos menos aumento de precios, menos inflación que en los demás países, es que hay dos cosas que no tenemos. Uno, no podemos imprimir dinero y en consecuencia empujarle más a la inflación, y la segunda cosa es que no tenemos devaluación de la moneda, y cuando se devalúa la moneda, pues eso se traslada en aumento de precios en la economía, como la gente recordará sucedía en el Ecuador cuando teníamos el sucre, ¿no? Cuando se devaluaba la moneda, inmediatamente o casi inmediatamente los precios de los productos importados subían, ¿no? Entonces hay que recordar que en el Perú, por diversas razones, pero digamos en los últimos años, a grosso modo, el sol peruano ha pasado de 3 a 4 soles por dólar en los últimos años, y en Colombia algo similar, ha pasado de 3.000 a 4.000 pesos por dólar. Ese aumento, digamos, de un 30% en los últimos años se acaba reflejando en inflación de los productos importados. En el Ecuador no tenemos eso. Es más, los últimos tiempos el dólar se ha fortalecido en el mundo, y eso más bien hace que los productos importados al Ecuador llegan no más caros como en los países vecinos, sino llegan más baratos al Ecuador, y eso también es uno de los factores que ayuda a frenar la inflación. Así que en definitiva la dolarización no es el único factor, pero es un factor muy importante en tener menos inflación. Es una buena cosa, por supuesto. Amigos, 7:58, estamos dialogando con Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Ahora, Pablo Lucio, pasando de la inflación a algo más macro, ¿cuál es su diagnóstico de la economía del Ecuador? ¿Usted cree que se ha visto una recuperación? ¿Falta mucho por recuperarse? Por ejemplo, temas del empleo, que esa es todavía una tarea pendiente del gobierno. Sí, mira, es que hay que estar conscientes que así, muy a grosso modo, digamos, ¿no? Muy a grosso modo, la economía cayó 7-8% en el 2020 y se recuperó 4 y pico % en el 2021. Entonces es un tema de aritmética básica. Si tú caes 7-8 y subes 4 y pico, quiere decir que todavía te falta 3% por recuperar de lo que caíste, ¿no? Estoy haciendo así en números muy generales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todavía la economía ecuatoriana en el 2022 está, digamos así, todavía saliendo del hueco en que cayó con el COVID, ¿no?
Y si tú todavía estás en el hueco, estás saliendo, pero estás en el hueco, quiere decir que la economía, el empleo y todo todavía está en problemas, pero está saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar esas dos cosas. Estamos saliendo del hueco, pero todavía estamos en el hueco. Esos son los dos factores que hay que tener en mente, ¿no? Y necesitaremos un buen crecimiento en el año 2022 para quizás a fin de año llegar, digamos así, en imagen, llegar al borde del hueco en el que habíamos caído, ¿no? Entonces sí, todavía hay un esfuerzo. Por eso, mira, es muy importante que la economía pueda crecer este año, no 2%, 2,5%, sino ojalá crecer entre el 4 y el 4,5% para ir recuperando la actividad económica, el empleo, los ingresos, mejorar, disminuir la pobreza, etcétera. Ese es el gran desafío que tenemos, crecer más del 4% todos los próximos años, no solo el 2022.